Rincón del Mar es un pequeño pueblo de pescadores en el Caribe colombiano que encarna el viejo arquetipo del paraíso: arena blanca, brisa refrescante y aguas color turquesa. Es difícil encontrar a alguien allí que no se sienta orgulloso de esa riqueza natural, pero también que no se sienta nostálgico frente a la vida como era antes. No, en este pueblo éramos poquitos y nos conocíamos todos. O sea, los de mi generación y 2 generaciones más abajo nos conocemos todos. En ese tiempo vivíamos con lámparas, con lamparita, pero veía uno más. Desde lejos nosotros nos conocíamos. Vivíamos con puros mechones, en ese tiempo no había vela, puro mechón. Nuestras calles eran llenas de arena, llenas que tú podías acostarte en la playa. Halimer Banqués nació en Rincón del Mar y creció allí a comienzos de los años 90. Para él no solo era esa vida sencilla con sus vecinos y su familia, sino también el mar, que en su infancia parecía mucho más abundante, más lleno de vida. Manglares limpios, buena energía, muchos peces. Éramos más ricos que ahora. Acá desde los 10 años ya éramos hombres. Hoy día es que usted ve un joven de 10 años y todavía no puede ni con un tanque de agua. Nosotros antes, a los 10 años, ya podíamos con 2 calambucos de agua. Montábamos a un burro nosotros solos. Rincón del Mar es un pueblo de pescadores, como decíamos. Halimer recuerda cómo salían armados con arpones y redes para cazar de forma artesanal, siempre cuidando los manglares y corales que servían de hogar a los animales. Era un conocimiento transmitido de generación en generación: saber dónde buscar, cuándo lanzar la red y, sobre todo, cuándo dejar descansar el mar para que volviera a llenarse de vida. En el pueblo, otros se dedicaban a la agricultura, sembraban yuca, plátano, ñame y otros alimentos que, además de venderlos, acababan en ollas comunales donde los vecinos se reunían a charlar por las tardes. Nosotros acá soñamos con tener tierra para sembrar, canoa para pescar y machete para trabajar nomás. Pero esa vida sencilla y feliz, a orillas del mar, se acabó con violencia a finales de los 90, cuando llegaron los paramilitares a Rincón del Mar. De 1999, 2000, sí ya empezó a cambiar. Lo primero que hicieron, como éramos un pueblo pequeño, nos reunieron a todos en un lugar llamado La Boca, que es donde hacemos las fiestas acá. Y el saludo de ellos siempre era un rafagazo al aire, que hacía Rodrigo Cadena, con un AK-47 que tenía. ¡Prren! ¡Dejen la huya, negros, hijueputa! En esos años, distintos grupos paramilitares se expandieron por la costa Caribe y otras regiones del país. Decían combatir a la guerrilla, pero en la práctica impusieron su control sobre pueblos enteros, señalando a la población civil como enemiga y usando el miedo como forma de dominio. Su presencia se tradujo en amenazas, desplazamientos forzados y una violencia sistemática que alteró por completo la vida cotidiana de muchas comunidades. En Rincón del Mar, a la fuerza instauraron un régimen brutal que los mantenía confinados en sus casas y que no tardó en cobrar víctimas: hombres, mujeres, ancianos. Cualquiera que desobedeciera quedaba a merced de la tortura y la muerte. Aquí nos traían una cantidad de muertos en la camioneta, solamente para que los vieran pasar con muertos en la camioneta. Nos reunían a todos en un solo lugar y usted veía hombres que caían desmayados. Es difícil saber cuántas víctimas dejó el paramilitarismo en Rincón del Mar, pero lo cierto es que los crímenes se cuentan por montones, desde asesinatos selectivos hasta violaciones. Todo bajo la acusación de que eran supuestos colaboradores de la guerrilla. Los trataron de guerrilleros no porque eran guerrilleros, sino porque tenían unas buenas tierras. Eso sí, éramos exportadores de coco, éramos exportadores de plátano, de yuca. Eso sí éramos exportadores acá en ese tiempo. En varios casos, después de las amenazas o de los asesinatos, las familias terminaban abandonando sus parcelas. Lo que durante años había sido terreno de cultivo y sustento quedaba vacío de un día para otro y poco a poco iba pasando a otras manos. Así, entre el miedo y el desplazamiento, Rincón del Mar fue quedando a merced de los violentos. Muchos se fueron, pero otros, como Halimer, se quedaron, aunque la vida les hubiera cambiado para siempre y terminaran ellos mismos empuñando las armas. Fue donde algunos de los nativos también tuvimos la oportunidad de agarrar las armas también. Y ahí fue donde yo participé. En este episodio, Halimer Banqués cuenta su historia en Rincón del Mar, cómo terminó involucrado con los grupos armados y cómo haber sobrevivido a esa experiencia lo llevó a encontrar un propósito distinto: recuperar la riqueza natural que alguna vez fue el emblema de su pueblo. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza.
pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Rincón del Mar se encuentra a unos 30 minutos de San Onofre, uno de los municipios más antiguos del departamento de Sucre. Allí se asentaron los paramilitares en los años 90 y erradicaron toda influencia guerrillera en la zona. Poco a poco, después de tomar el control de San Onofre, se expandieron a otras partes del departamento, como Rincón del Mar y otros poblados pequeños. La fórmula era siempre la misma. Enviaban un grupo reducido de combatientes primero para explorar la zona y luego avanzaban como un ejército para tomar el control. Ahí empezaba el régimen del terror. Nosotros no pensábamos en qué iremos a jugar mañana, qué iremos a comer mañana, qué irá a pasar mañana, qué irá a hacer mañana, sino a quién irán a matar mañana, será que me irán a matar mañana. Llegamos ya a esa zozobra. Aquí no teníamos baño y teníamos que hacer necesidades en la casa, en el manglar o en la playa o en algún lugar. Y en ese tiempo no nos atrevíamos a salir, hacíamos huecos en la casa o escondíamos los excrementos hasta que pudiéramos sacarlos por no salir en la noche. Es difícil entender cómo nadie actuó ante semejante barbarie, ni el ejército colombiano ni la policía. Pero basta recordar que muchos uniformados fueron aliados de estos grupos y dejaron que actuaran con total impunidad. En otras zonas, como el Magdalena, al norte de Colombia, los paramilitares expulsaron a campesinos para venderles sus tierras a grandes corporaciones, que las convirtieron en monocultivos de banano, por ejemplo. Los paras les brindaban seguridad y desterraban cualquier intento de protesta. En mayor o menor medida, eso se repitió en zonas como San Onofre o Rincón del Mar. Una vez abandonado un terreno a causa de la violencia, aparecían compradores aliados de los paramilitares que iban acumulando hectáreas para sus negocios. Y detrás de eso se escondieron muchos otros atropellos, como los que sufrían las mujeres o los homosexuales. Aquí hay una chica de apellido Mar que ya se llama Griselda. Simplemente por estar barriendo en la noche en la puerta de su casa, la cogieron, le pegaron y le cortaron el cabello con machete. Y a muchas como ellas maltrataron. Aquí les cortaban el cabello con machete. En un contexto donde bastaba una sospecha o un señalamiento para quedar marcado, Halimer incluso llegó a estar en riesgo simplemente por parecerse a un enemigo de los paras. Tenía problemas porque supuestamente me parecía a uno que ellos andaban buscando. Y varias veces me paraba en el camino y una vez mi tía se hizo amigo de uno de ellos y me llevó allá mismo al Palmar a presentarme. Que yo no era la persona, que yo soy el sobrino de ella, que esto, que lo otro, que me miraran bien. ¿Y sabe qué me dijo uno? Negro, estás vivo porque la noche que te vi que venías por allá, iba deprisa a hacer una vuelta. Pero si no, te había jodido esa noche, negro. El papá de Halimer tuvo que huir del pueblo después de que lo acusaran de apoyar a la guerrilla. Así que él quedó junto a su mamá al mando del hogar. Como había aprendido a bucear a los 10 años, se dedicaba a la pesca en la medida que los paramilitares lo dejaran. También a la agricultura, sembraba yuca y ñame en una pequeña parcela de la casa de sus papás, pero el régimen y el miedo estaban marchitando el pueblo. Así estuvieron cerca de 5 años, hasta que en el 2003 el gobierno de Álvaro Uribe firmó un pacto con los paramilitares, el Acuerdo de Santa Fe de Ralito. En ese pacto se planteó la desmovilización de los combatientes y la entrega de armas, con la promesa de desmontar esas estructuras armadas. A partir de entonces comenzaron actos públicos de desarme en distintas regiones del país, y muchos hombres dejaron los fusiles, al menos de manera formal. Sin embargo, el proceso dejó varios vacíos. En muchas zonas, el control que habían ejercido los paramilitares no desapareció del todo, y algunas de sus redes siguieron operando bajo otras formas. En el caso de Rincón del Mar, el máximo jefe de la zona, un hombre al que llamaban Rodrigo Cadena, desapareció en medio de los diálogos. Su salida no significó el fin de la violencia. Por el contrario, abrió la puerta a disputas y a la llegada de otros grupos armados que buscaron ocupar ese mismo territorio. Luego de eso fue que empezaron a venir los cárteles por acá. Ya empezó a venir que la oficina de Envigado, que los paisas, que los rastrojos. Vino también, en ese tiempo eran los jurabeños, Águilas Negras, que son hoy día los gaitanistas. Muchos de esos grupos que menciona Halimer se formaron gracias a excombatientes paramilitares. Aunque no instalaron el mismo control que antes, sí eran prácticamente la única autoridad de los pueblos. A diferencia de los paras, que justificaban sus acciones bajo la excusa de combatir a la guerrilla, a estos nuevos grupos solo les interesaba el tráfico de drogas.
y en ese sentido, Rincón del Mar hacía parte de un corredor estratégico para sacar la droga del país hacia los Estados Unidos y otros países. Para ese momento, Halimer había aprendido a manejar lancha y comerciaba con varios productos en Rincón del Mar y otros pueblos cercanos. También llevaba personas hasta Cartagena. Algunos eran miembros de los urabeños, uno de los grupos ilegales que se disputaba el control de la zona. Yo los llevaba a ellos, a veces venían con mujeres y todo, ellos me pagaban, yo los llevaba, manejaba la lancha, fondeaba la lancha y todo. Hasta una vez que me amenazaron, me mandaron a decir que me tenía que ir de acá porque esos mares eran de tal grupo, así. ¿Quién te amenazó? Otro grupo que estaba por acá, en ese tiempo le llamaban los rastrojos. Halimer les contó a sus conocidos de los urabeños sobre esas amenazas, y ellos le ofrecieron sacarlo de Rincón del Mar hacia otra zona que controlaban por completo. Pero eso implicaba que desde entonces pasaría a formar parte del grupo. Era una decisión que lo amarraba a una estructura armada en un momento en que para muchos en la región las opciones se reducían cada vez más entre huir, quedarse y exponerse o alinearse con algunos de los actores que imponían las reglas. No tuvo mucho tiempo para pensarlo, le habían dado 24 horas para irse, y cada hora que pasaba hacía más evidente que quedarse no era una opción. Entre el miedo y la presión y la sensación de no tener a dónde más acudir, la propuesta terminó pareciendo una salida posible, aunque tuviera un costo alto. Empacó sus pocas pertenencias y en la madrugada zarpó con rumbo a Urabá, en la frontera entre Antioquia y Chocó. Yo decía en ese tiempo, yo no me voy a dejar matar. Y ellos decían, ¿tú te vas a dejar matar? Y yo no me voy a dejar matar. Así que yo fui a aprender, me llevaron por allá. Así que ya aprendí todo, manipulación de armas, corta, larga. Nunca había manipulado armas. No pensé manipular un arma. Nunca. Sí, mi arma era machete, remos, arpón para pescar. Esas eran nuestras armas. Te regalaban una horita para que pestañara, pero era para ver, cansar tu cerebro al máximo, a ver, después sí te hacían como iban a comer, se te caía la comida, como te despertaban, te pisaban de maldad. Y ya venía lo otro, como física, pero por física me tocó un instructor gordito que a veces se cansaba, yo lo veía que iba cansado, era él, y claro, es que uno es de acá y nosotros acá buceando, y el buceo es uno de los ejercicios más completos, ahí trabaja todo, así que nosotros por acá, por genética tenemos bastante física y resistencia. Ese entrenamiento duró cerca de 3 meses y al terminarlo volvió a Rincón del Mar como civil. Su misión era organizar la llegada de un grupo grande de urabeños para expulsar definitivamente a las otras organizaciones criminales. Y cuando llegó el momento, él mismo entró en combate. Siempre tuve en cuenta de que decidí agarrar las armas, me tocaban 2 cosas, cárcel o muerte. Siempre las tenía presentes. Y ya en un tiempo yo me vi desatado ya, yo me vi loquito, que hasta en mi misma empresa yo tenía respeto, porque ya no me daba miedo meterme en ninguna parte. Yo decía, desde que maté a la primera persona, ya, obvio te van a matar a ti. Halimer dice que de alguna forma estaba desahogando toda la violencia que reprimió durante el dominio paramilitar en Rincón del Mar. Y lejos de ser una excusa, es una explicación a la misma represión que él llegó a ejercer en su pueblo y otros cercanos. Alcanzó el rango de comandante en la zona y tuvo bajo su mando a 35 hombres con los que traficaba drogas y combatía a otros grupos armados. Vivió cerca de 8 años con solo 2 destinos en la cabeza, matar o morir, pero poco a poco fue asomándose una tercera opción. En un tiempo me sacaban por otras partes, si necesitaban algún loco por allá, acá tenían un sabueso que podían... Como yo me prestaba para todo, porque ya yo esperaba era ya que también me ejecutaran o algo. Pero una vez sí le dije, bueno, que mi patrón casi me jode en ese tiempo, el que era mi patrón en ese tiempo casi me jode, porque yo le dije que si un día yo caía a prisión, no trabajaba más. Y él me dijo, ay, ¿qué, huevón? ¿Cómo así? ¿Te vas a entregar? ¿Nos vas a entregar? ¿Cómo así? Habla claro, pero yo le comenté. Yo, vea, yo he hecho esto, hice esto otro. ¿Usted no cree que si yo llego a caer preso es una oportunidad que Dios me da? Y esa oportunidad llegó en febrero del 2013. Para ese momento, Halimer no solo tenía ya el dominio de Rincón del Mar en nombre de los urabeños, sino también pareja e hijos. A pesar del rigor del mundo del crimen, se sentía relativamente tranquilo viviendo en su pueblo porque contaba con una red extensa de informantes que lo protegían frente a cualquier arremetida de otro grupo e incluso de una captura.
Sin embargo, Halimer también sentía el cansancio de tantos años combatiendo, hallando nuevas formas de traficar y sobre todo ayudando a la degradación del pueblo que lo había visto nacer. Por eso, cuando le avisaron que un grupo de policías se dirigía a su casa para capturarlo, simplemente decidió esperar. Yo sabía que venían por mí y todo porque en ese tiempo yo llegué a tener contactos también. Y hablé con mi mamá, hablé con mi señora, con mis hijos, mi compañera. Si tú ves esto como una oportunidad, que yo lo veo como una oportunidad que Dios te dio, me dijo mi mamá, déjate coger. Halimer recibió una última llamada cuando los policías entraron al pueblo. Ese era el último chance de escapar, pero su destino estaba sellado. Alistó el armamento que tenía para entregar y simplemente se sentó a esperar. En esos minutos interminables pensó en muchas cosas: sus hijos, su mamá, su papá desplazado por los paramilitares, pero sobre todo en su propia vida. Siempre existía la posibilidad que en el traslado a la cárcel lo asesinaran, o que ya recluido algún miembro de otro grupo criminal lo matara. Pero Halimer tenía una fe ciega en que esa era una oportunidad para pagar por sus crímenes y rehacer su vida. Cuando me capturaron, en vez de afligirme, me sentí aliviado. Sentí que me quitaron morral, fusil, sentí que me quitaron todo encima. Los medios regionales no tardaron en informar sobre la captura y lo presentaron como lo que era: un gran golpe al crimen organizado en Sucre. Eso le preocupó porque alertaba a posibles enemigos suyos en la cárcel, pero cuando llegó allá se encontró con una realidad muy distinta. Muchos en su patio eran oriundos de San Onofre, Rincón del Mar y otros corregimientos de Sucre. Eso generó cierta hermandad que los unió frente a los problemas que casi todos padecían: el hacinamiento y la falta de sanidad. Digo casi todos porque las cárceles también tienen una brecha de desigualdad gigante. Hay presos que tienen celdas con muchas comodidades y otros que con suerte pueden dormir en pasillos. Halimer logró unir a algunos presos para pedir mejores condiciones, y aunque no lograron solucionar los problemas de fondo en la cárcel, sí surgió un ambiente de solidaridad entre los reclusos. Paz y convivencia, cero pelea, cero todo. El que peleaba le caía todo el boro encima. O sea, y pusimos el patio chévere. Ahí habían unos señores que yo conocía, unos señores traquetos. Estaban en la cárcel que yo los conocía. Así que con ellos hablamos para comprar pintura, a ver si compraban pintura para pintar el pabellón. Y hablamos con los del IMPEC, a ver si nos dejaban pintar y esto, que nosotros poníamos la pintura. Y aceptaron que lo pintáramos. Así que desde ahí empezamos a meter derecho de petición de cosas para las colchonetas, que nadie durmiera en el piso, ya no se veía neumonía, ya se veía todo limpio. Además de esa pelea por las condiciones de los presos, Halimer aprendió a hacer artesanías y otros oficios que, según le decían, podían servirle cuando saliera de prisión. Pero en su cabeza tenía otra idea: quería ayudar a recuperar el brillo de Rincón del Mar. Cuando lo capturaron, el estado del pueblo era lamentable en muchos sentidos. No solo estaba dominado por los narcos, sino que las playas, el bosque cercano y el mar habían quedado abandonados. La orilla, que antes era un lugar de encuentro y de trabajo, se había vuelto un espacio descuidado: arena mezclada con basura, plásticos atrapados entre las algas y restos que el mar devolvía una y otra vez. Detrás de esa imagen también se escondía algo más grave. Los manglares estaban desapareciendo a pasos agigantados, talados o asfixiados por la contaminación, dejando sin refugio a muchas de las especies de las que dependía el pueblo. Como el pueblo había crecido, las aguas eran un vertedero de desechos sin control, lo que poco a poco desplazó a los pescadores hacia otras zonas con menos contaminación. También la zona selvática del corregimiento había sido arrasada por los dueños de tierras que no paraban de deforestar para meter ganado. Y con esa idea en la cabeza, se dio cuenta de que su conocimiento sobre los ecosistemas en Rincón del Mar era más grande de lo que imaginaba. Todo, yo me conozco todo mi ecosistema, Nico. Yo conozco dónde está el árbol más grande, dónde hay el coral más que aún vive, dónde es la parte más profunda, dónde está cualquier ave que usted quiera conocer acá, me pregunta, yo sé dónde está. Su condena era inicialmente de 5 años y medio, pero por conducta y estudio acabó pagando solo 3 años. Cuando salió en el 2016, regresó a Rincón del Mar para materializar su propósito. Sin embargo, no sabía bien por dónde empezar, así que decidió tratar de solucionar lo que más saltaba a la vista: la basura en los manglares. Empecé a caminar el pueblo y encontré mucha contaminación, tanto social como ambiental. Y una de las estrategias fue esta:
unir los chicos que estaban contaminados con aquellas secuelas de aquella violencia y ponerlo a recoger basura aquí. Aunque tenía las mejores intenciones, eso no solucionaba de fondo el problema de la contaminación en el pueblo. Halimer quería inspirar a otros, desde niños hasta ancianos, en la causa de recuperar Rincón del Mar. Así que estuvo algunos meses dándole forma a la idea, hasta que una noche, en compañía de un amigo, vio el camino para lograrlo. Estábamos fumándonos un porrito ahí, compartiendo la pipa de la paz, dice, con mi poco de loco. Así que en una de esas dice uno, José, que fue el primero con que empezamos acá en esto, deberíamos hacernos una asociación. Y yo, ve, si vamos a hacernos la asociación, imagínense, yo que soy todo hiperactivo y 3 años y pico encerrado, era como un muñequito de cuerda con toda esa cuerda ahí acumulada. Empezaron 5 personas y la misión era, por un lado, limpiar el manglar y por otro, preparar al pueblo porque ya para esa época estaba sonando mucho el ecoturismo. Halimer pensaba que Rincón del Mar tenía bajo la basura y la degradación todo el potencial para ser un gran destino de descanso a orillas del mar. La asociación se llamó Mundo Verde y en poco tiempo lograron ser 25 personas limpiando el manglar. No tenían recursos, pero en el pueblo encontraron el apoyo para esa tarea porque además de afectar a los peces, los corales y otros animales, también se había convertido en un pozo de agua estancada donde anidaban mosquitos que transmitían enfermedades. Los manglares son ecosistemas clave para la vida en las zonas costeras. Sus raíces forman una especie de refugio natural donde muchas especies de peces, crustáceos y moluscos nacen y crecen antes de salir al mar abierto. Además, protegen la costa de la erosión y de las mareas, porque ayudan a frenar la fuerza del agua y del viento. Acá tenemos aproximadamente 74 hectáreas de manglar, pero eso era por allá en 2017 que hicimos la demarcación. Aquí son 74, pero yo hoy día no creo que tengamos las 50. Ya se han perdido. Se ha limpiado, pero se lo han invadido. Y aquí hay lugares que todavía podemos salvar porque este manglar está bastante afectado. Muy afectado aún. Todos los días talan, casi todos los días invaden, rellenan. Por un lado un poco preocupado, pero por el otro contento porque están viniendo muchas personas igual que usted preocupadas por estas problemáticas. Una de las problemáticas, por ejemplo, era la caza de aves. Antes, así como se pescaba, algunos pobladores también capturaban aves para vender su carne o para el consumo propio. Con el tiempo, sin embargo, la práctica fue cambiando y para algunos jóvenes del pueblo terminó convirtiéndose más en una forma de entretenimiento que en una necesidad. Entonces yo vi esa falencia acá en la comunidad, muchos chicos ya estaban robándole a turistas y con muchas malas mañas, hasta que logré conseguirme la confianza de esos chicos. Y hicimos la asociación llamada Guardabosques Rincón del Mar. Con la mayoría son jóvenes, todos son chicos, menores que yo. Guardabosques Rincón del Mar se convirtió en la segunda asociación que lidera Halimer. Con esos jóvenes, entre los que están algunos de sus hijos, crearon rutas de avistamiento de aves para guiar a los turistas. También para rescatar otras especies como iguanas u osos perezosos que terminan en riesgo por la deforestación. Cuando le pregunté a Halimer de dónde cree que viene ese entusiasmo por cuidar la naturaleza después de empuñar las armas, ni él mismo puede explicarlo. Sencillamente lo resume como una conexión con la vida que nació en la cárcel. Yo a veces no me entiendo y a veces me pongo a ver las películas mías y ni yo mismo me entiendo porque yo he hecho cosas que ni yo mismo me creo. A veces hago cosas o las aves, tengo mucha buena conexión con los animales. Si le cuento que el único que ha tenido puerquitos, marranitos, animales así más acá en este pueblo he sido yo, Halimer. Este personaje siempre ha tenido la conexión con la naturaleza, siempre. Aunque hoy la violencia sigue siendo una de las grandes preocupaciones no solo en Rincón del Mar, sino en todo el Caribe, hay otros factores que ponen en riesgo la vida de las comunidades que viven allí. Así lo explica Halimer. La sobreexplotación de todo tanto fluido hídrico, el agua, como les comenté, en vertimiento de aguas negras. ¿Por parte de la quién? música. ¿Por parte de los hoteles? Sí, por parte de los hoteles, por parte del nativo también. Y acá no tenemos agua. No sé si vio ahora que iba entrando la cantidad de basura que hay en la entrada del pueblo y todo eso, nos estamos invadiendo de todo. Pero además de eso, con la Asociación Guardabosques Rincón del Mar, están trabajando en concientizar a los pobladores sobre uno de los problemas más grandes que tiene no solo el Caribe, sino Colombia y gran parte del mundo, la ganadería. Y otra amenaza es que antes todas estas fincas
tenían cercas así, límites, que cogían así, delimitaban que las vacas no pasaran al manglar, porque si las vacas empiezan a pisar acá en el manglar, compactan esa tierra y obvio el manglar se va a morir. Ya toda esta finca quitaron la cerca que era así que ahora colindan con el manglar, y así que día a día el manglar va más pequeño y más pequeño y más pequeño. Por ahora, dado que los recursos son limitados y el riesgo es grande, solo han trabajado en labores pedagógicas frente a ese problema. Pero el optimismo de Halimer en esa tarea y todas las que ha emprendido desde que salió de prisión llevan a pensar que es posible construir otro presente y futuro para Rincón del Mar. Mientras nos acercábamos al pueblo después de una larga caminata, le pregunté por qué es importante para él cuidar de ese ecosistema. Y allí se hizo evidente otra forma de contaminación que él mencionó, el ruido excesivo que viene de algunos hoteles. Por eso pueden escuchar música detrás de sus palabras. Como le comenté, este ecosistema no solamente es uno de los ecosistemas más importantes en el mundo porque es uno de los que más produce oxígeno, sino porque acá nace el 80% de las especies que habitan en el mar. O sea, nomás nos dimos cuenta que cuando en 2016 que esto se estaba muriendo, ya había muchas personas enfermas en el pueblo también. No solamente se enferma flora, sino que todo, flora y fauna, sino que todos nos enfermamos. Había mucha rasquiña, había muchas epidemias de toda diarrea, había muchas enfermedades antes aquí en estos ecosistemas. Si esto muere, o sea, pienso que todo eso se vuelve un desierto. Halimer siente suyo ese ecosistema. Es el lugar donde creció y al que pudo volver para reiniciar su vida con un propósito después de pagar por sus crímenes. Pero ese sentir lo suyo no tiene que ver con la idea de poseer la tierra, una lógica que durante años dejó tanta violencia y despojo en la región. Más bien se parece a otra cosa, a la responsabilidad de cuidar lo que es de todos, a entender que la vida del pueblo, los peces, los manglares y las aves dependen de que alguien, o mejor, de que muchos, estén dispuestos a protegerlos. Tal vez sea justamente esa forma de pertenencia, basada en el cuidado y no en la apropiación, la que permite volver a poner la vida en el centro. Para nosotros la naturaleza es nuestro Dios, así que si vivimos conectados a ella, siempre vamos a estar más que bien. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen y el equipo de la no ficción. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.